Ella de Campo Claro de Irapa y él del Furrial. Cuando eran guarichos, se alimentaron de moriche, vitualla, arenque y mango redondo. Aprendieron sin truco ni maña, que mano segura no se tranca. Ella es Tania, el Diosdado, y esto es Sin Truco ni Maña. Hola, muy buenos días. Buenos días, tropa digital de Sin Truco ni Maña. Hoy no estamos en la República Bolivariana de Venezuela, pero estamos igualmente contentos, igualmente entusiastas en este viernes 26 de septiembre de 2025. Y adivinen dónde estamos. Estamos en la Ciudad de México, la capital de ese hermoso país que, al igual que la República Bolivariana de Venezuela, está viviendo un proceso de cambios muy acompañado de su pueblo. Hoy vamos a entrevistar a una joven mexicana. Ya ustedes la conocen, con ella vamos a hablar dentro de un ratico, pero antes de presentarla quiero contarles esta historia. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, somos testigos de una Asamblea General de la ONU, donde el supremacismo se presenta ante el mundo con el mayor desparpajo, oloroso azufre y con pretensión de patotear a la humanidad al mejor estilo de Hitler, cuando en el año 1939 destruyó la Sociedad de Naciones. ¿Acaso hay una conspiración para que la historia se repita? Hagamos memoria. La primera víctima de los nazis fue la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue una organización internacional antecesora de la ONU, creada después de la Primera Guerra Mundial para evitar que se repitieran eventos similares. Sin embargo, al poco tiempo de asumir el poder, Hitler la ataca fuertemente y Sin embargo, al poco tiempo de asumir el poder, Hitler la ataca fuertemente y retira a Alemania de la Sociedad de Naciones en 1933. Es un golpe político enorme que muestra el desprecio de ese mandatario por la diplomacia multilateral y su intención de actuar de manera unilateral y agresiva. La Sociedad de Naciones en ese momento no toma medidas efectivas para detenerlo. Hitler se considera impune y comienza el rearme de Alemania y luego la agresión contra países vecinos. Invade a la Renania francesa, se anexa a Austria y finalmente invade a Checoslovaquia y Polonia en 1939. Se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota de los nazis en 1945 se crea la ONU para evitar que se repitan los eventos que disuelven a la Sociedad de Naciones y al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 80 años después, las nuevas corrientes nazifascistas, comandadas por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, junto a sus acólitos, parecen repetir el libreto de la unilateralidad impuesta a bombazos y a guerra, y pretenden colocarse por encima del derecho internacional, lo que amenaza con llevarnos a un nuevo escenario bélico con resultados hasta este momento impredecibles. Como lo hemos dicho antes, la historia no se repite, pero a veces rima. Los descendientes de los nazis y fascistas ponen en peligro de nuevo al mundo. Esta vez hay hombres y mujeres que hacemos el frente. El valiente discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea General de la ONU así lo demuestra. Desde Venezuela levantamos la bandera de la unidad latinoamericana y caribeña porque no vamos a dejar que ese escenario se repita. El mundo tiene quien lo defienda, el fascismo y el imperialismo no pasarán. Con esta breve introducción le voy a dar el pase, les voy a presentar a mi primera invitada del día de hoy. Ella se llama Sassy Alexandre, es mexicana, es periodista, ustedes la han visto ya en Sin Truco ni Maña, y queremos saber cómo mira la juventud este escenario, porque pareciera, Sassy, que la generación de ustedes está viviendo un mundo que no tuviese esperanza, que no tuviese futuro. ¿Cómo lo miras tú? Si yo te pregunto en este momento desde aquí, desde Ciudad de México, ¿qué expresión mexicana dirías tú para comenzar esta opinión? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que, primero que todo, muchísimas gracias, Tania, por invitarme a tu programa, que ya se nos hizo que estuviera aquí, y muchas gracias a todos por estar viendo. Bueno, yo creo que una frase mexicana es que hubo de chile, mole y pozole, de todo hubo en la ONU, pero lo que más se puede rescatar y se debe rescatar es esa unidad y esa emergencia del sur global, verdaderamente como el frente y el eje de disputa
que le va a dar a luz a este nuevo mundo que se tiene que ejecutar y que precisamente el presidente colombiano Gustavo Petro lo dijo bien claro, y es que ese viejo mundo ya murió. Y ahora nos toca a estos pueblos, y no solo a América Latina, sino también vimos, por ejemplo, los discursos del presidente de Nigeria, de Sudáfrica, varios países africanos que plantaron cara ante el genocidio palestino, ante las imposiciones y la injerencia estadounidense en su política, ante las agresiones imperialistas globales que está ejecutando Estados Unidos. Entonces yo creo que a este punto, y sobre todo con un Estados Unidos que está muriendo y que está soltando zarpazos ante todos, amigos, enemigos. ¿Tú crees que está muriendo o se igual? está reacomodando? Yo creo que está muriendo, y de eso nos corresponde hacernos cargo a nosotros. Y creo que justamente algo rescatable es que... ¿Por qué crees que está muriendo, Sassy? Bueno, yo creo que principalmente la ONU es una metáfora perfecta. La ONU fue el instrumento creado por el propio Estados Unidos y que por los años de los años ha sido el gran legitimador de las guerras de Washington. Y lo podemos ver clarísimamente con la invasión de Bush a Irak, que fue precisamente bajo los conceptos de la ONU de armas de destrucción masiva que legitimó la invasión, pero no solo, fue la propia ONU directamente la que organizó gran parte de la invasión y la reconfiguración de Irak como territorio invadido. Y sin embargo ahora la paradoja del declive del imperio y de la muerte del imperio es que vemos a un propio Donald Trump que se para en la tarima de Naciones Unidas para criticar a Naciones Unidas y decir que de hecho está trabajando para atacar a los países occidentales. Entonces vemos cómo cuando una bestia está muriendo suelta zarpazos, es como una convulsión en donde no miras a dónde estás golpeando, y precisamente que ataque a una de sus instituciones más acérrimas nos recuerda a lo que acaba de hacer con la USAID, por ejemplo, que era su brazo de injerencia humanitaria que lo desplegó por todos los mares y sobre todo en el sur global para ingerir, pero de manera sutil y de manera humanitaria. Y Trump se lo cargó y lo eliminó. ¿Por qué eliminar algo que te da poder? Entonces creo que por esos motivos nos dan guiños de que está muriendo. Bueno, podríamos decir que hay una crisis, ¿no? Una crisis sistemática, profunda, y ya que tiene varias décadas en el sistema capitalista en general, pero en Estados Unidos se nota más. El intelectual Ramón Grossfogel de Puerto Rico, lo escuché decir, lo que pasa, lo que estamos viviendo, es el esfuerzo de una élite supremacista para que el declive, el derrumbe del sistema no se los lleve a ellos. Por eso están haciendo un reacomodo. De la ONU, de la invasión a Irak a esta, ¿qué cambia? ¿Qué crees tú que cambia? En esencia, que hay figuras como Petro que la denuncian desde la tarima. Si tenemos a un Trump denunciándolo desde la derecha y pretendiendo cargarse el más mínimo resquicio, aunque sea hipócrita, que siempre fue la ONU, de defensa a la humanidad, vemos a un Petro, por el contrario, que denuncia que no está a la altura de lo que está pasando en el mundo, que no está a la altura para frenar o por lo menos denunciar el genocidio al pueblo palestino, que no está a la altura para hacerle frente a Trump y los ataques imperiales en el Mar Caribe, pero que son fundamentalmente contra los pueblos y la soberanía de todo el territorio latinoamericano. Entonces creo que el concepto y la institución de la ONU, si no está a la altura de los retos y del nuevo reacomodo, que es también algo de lo que habló Petro, que los estados-nación se están diluyendo ante un mercado que emerge como la única figura de dominio, no solo ante los estados, sino ante la población. Yo creo que ahí está la clave, ¿sabes? En la disputa entre mercados y estados. Por eso la deslegitimación de las instituciones como la ONU, como la misma USAID, o sea, como todas las instituciones que se está haciendo desde la élite norteamericana puede tener una intención. Vamos a escuchar un discurso del año 2006 del comandante supremo Hugo Chávez, aquel famoso discurso del huele a azufre, el diablo estuvo aquí, huele a azufre todavía, porque él ahí ya decía: este sistema no está funcionando, es solamente una institución declarativa. E hizo unas propuestas. Entre esas propuestas estaba la eliminación del derecho a veto, ¿verdad?
que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el organismo que nos ha dicho nuestra joven invitada, legitimó muchas guerras, pero recientemente hubo una votación que podría haber sido unánime para frenar la matanza horrible, para frenar lo que es la negación de la humanidad, que es lo que está ocurriendo en este momento en Gaza, y Estados Unidos levantó la mano, vetó la resolución y la resolución pues simplemente no se dio. Vamos a escuchar al comandante supremo Hugo Chávez y luego tenemos la opinión de Sassi Alexander, porque él decía, no podemos permitir que se instale la dictadura mundial. Esa que los supremacistas creen que es única y que van a pretender imponer a bombazos y a guerra. Pareciera una premonición del comandante supremo Hugo Chávez. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Habría que revisar las tesis de Aristóteles, ¿no? Y de los primeros que hablaron por allá en Grecia de la democracia, a ver qué modelo de democracia es ese, el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas. Bueno, yo creo que podemos nombrar 1.000.000 de discursos del comandante que hoy suenan más vigentes que nunca, pero particularmente, por ejemplo, en el tema de Palestina, él lo venía diciendo desde principios de este siglo, incluso desde el anterior. Y es ahora un punto de quiebre porque precisamente en esta ONU también, viendo el tema de Palestina, es un parteaguas. Y es que no solo el presidente Gustavo Petro denuncia el genocidio, sino que también vemos, por ejemplo, a una Giorgia Meloni, que es la primera ministra fascista de Italia, que reivindica a Mussolini y que, sin embargo, hoy se planta en la ONU para denunciar a Israel como un Estado genocida, y lo dice con todas sus letras. Mientras que también sobrevuela uno de sus aviones para salvaguardar la flotilla de la libertad, que hoy está rumbo a Gaza. Entonces, pero creo que en ese caso los pueblos de Europa, que de verdad aquí les hacemos un reconocimiento, de Europa y de muchos otros países, pero en este caso dos países europeos, dos gobiernos europeos tuvieron que someterse o por lo menos acompañar esa iniciativa del pueblo que ya está en la calle. Claro, eso yo creo que hoy podemos verlo más como un triunfo nuestro en términos de correlación de fuerzas, si no queremos militar ni geopolíticamente, pero sí discursivamente en la batalla cultural. O sea, es verdaderamente una hegemonía cuando incluso la derecha tiene que operar bajo tus reglas y en tu terreno de juego. Y eso, por ejemplo, Chávez lo entendió perfectamente porque en Venezuela por mucho tiempo se logró
que incluso la oposición más rancia tuviera que adoptar ese imaginario colectivo chavista para poder siquiera disputar unas elecciones. Y hoy vemos que se ha logrado que el discurso de defensa del pueblo palestino permee todas las mentes, que incluso la ultraderecha más fascista tiene que reconocer que es un genocidio. Eso por un lado. Por otro lado, podemos verlo como una derecha que otra vez juega en el terreno de el marketing y de precisamente entender cómo funciona esa guerra cultural, de jugar en esos términos para ganar terreno. Entonces, creo que puede ser peligroso que veamos a países como Italia, liderado por una fascista, con políticas incluso más valientes que países que se dicen de izquierda o que países dentro del sur global. Porque como podemos hablar de Petro, podemos también hablar de Boric. ¿Cómo fue que tú dijiste de todo? Como pozole, ¿cómo fue el dicho? Chile, mole y pozole. Chile, mole y pozole, allí cae bien. Ahora tenemos alternativas, ¿no? en el mundo. Pero una gran pregunta ahorita es, a propósito de Naciones Unidas, es cierto que tiene muchas fallas, es cierto que se convirtió en un organismo declarativo y que estaba dominado, o que está dominado, por solamente una tendencia que le está, porque eso hay que contarlo también, ¿no? Le redujo el presupuesto Donald Trump más del 20% a Naciones Unidas y por casualidad, le cortaron el micrófono, le pararon la escalera mecánica, no pudo leer el teleprompter, o sea, pareciera que hubo una protesta subterránea en esa presentación del presidente norteamericano. Pero nosotros tenemos que decidir en este momento, o pensar en este momento, reflexionar si se sostiene esa institucionalidad para poder hacer frente a quien quiere derrumbarla, o si nos sumamos al derrumbe del sistema o sea, es una interrogante difícil para la humanidad. Bueno, yo creo que en ese interregno en donde todavía no muere ese viejo mundo, hay que usar las instituciones para precisamente cooptarlas, que es lo que hizo Petro, usar la tarima de Naciones Unidas no para jugar bajo sus reglas, sino todo lo contrario, para disputar la propia existencia, vigencia y viabilidad de ese sistema, denunciando a la ONU, denunciando a Estados Unidos como criminal de guerra por el asesinato de civiles venezolanos o colombianos o sepa usted, pero de latinoamericanos en aguas internacionales. Pero creo que fundamentalmente lo que sigue es lo que dijo Petro, que es unir a los pueblos. Incluso llamó por unas brigadas internacionales en defensa del pueblo palestino, por una unidad latinoamericana, y eso tiene que transgredir la institución. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que usar las instituciones. Eso es lo que hizo el comandante Chávez durante todo su paso por esta vida. Es lo que hacemos también desde Venezuela, la Revolución Bolivariana. No nos sumamos a estrategias y agendas de el todo o nada, ¿verdad? Sino que nos mantenemos dentro del terreno del diálogo, de la política con P mayúscula y de la democracia. Mira, una pregunta ya en otro tema, ¿no? Dicen que México está muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Yo creo que está cerca de Estados Unidos, pero no está lejos de Dios, no lo creo. De verdad, es muy bonito el pueblo mexicano. Nosotros tenemos muchos vínculos y mucha cultura afín, ¿no? Pero en Venezuela estamos en este momento haciendo una preparación adicional frente a una amenaza directa, que es una amenaza belicista del gobierno norteamericano a través de su vocero principal, que es el presidente, una amenaza de guerra directa. Esa manera de atacar de Trump también está al margen de la legitimidad institucional. Se mantiene en el terreno de las narrativas, en el sentido de que él no le da un carácter legítimo porque no lo hace desde la institucionalidad, sino lo hace a título personal. Pero se han producido incidentes, ¿no? Se han producido asesinatos directos en vivo, se han producido movilización de tropas, declaraciones muchas, y yo me pregunto, yo te pregunto, ¿verdad? El pueblo de México, ¿cómo mira desde acá esa realidad? O ustedes, la juventud de México, ¿cómo miran desde acá esa realidad? ¿Cómo ven lo que pasa en Venezuela? ¿Cómo se ve desde aquí?
desde el norte? Bueno, yo creo que como siempre el pueblo lo tiene muy claro y el partido hay que empujarlo a que lo tenga cada vez más claro, porque Estados Unidos siempre opera bajo la lógica de la zanahoria o el garrote. Y a México siempre nos ha tocado la zanahoria, por cercanía, porque les conviene dorarnos la píldora y vendernos el cuento de que somos parte del norte y no parte del sur, que somos más parecidos a ellos y no al sur global. Y eso por mucho tiempo y durante el perismo la gente, la juventud se lo creyó, porque es un cuento aspiracional de toda la vida, de no, yo cómo me voy a parecer a ellos, yo soy más parecido a un niño güero de Los Ángeles. Entonces creo que ahora mismo hay precisamente esa disputa entre entender que si bien Estados Unidos ahora mismo se está portando ameno con nosotros, con nuestra presidenta, que viene Marco Rubio, que dialoga, que sonríe, mientras tanto, esa misma lista de países terroristas en las que está Venezuela con sus supuestos cárteles, el cártel de los soles, el Tren de Aragua, fundamentalmente está poblada por cárteles mexicanos. Y esa es la misma lista bajo la cual legitiman cualquier tipo de ataques hacia países soberanos. Entonces tenemos que jugar y sobre todo tener muy claro que México está siendo amenazado y nunca va a ser una amenaza específicamente contra México con el garrote directamente, sino que va a ser pues una zanahoria con el garrote claro, muy debajo. Es que ya inició, porque la política migratoria de Trump claro, es una agresión directa contra el pueblo de México y contra el pueblo de Centroamérica y contra el pueblo de Venezuela. Ya la agresión inició. Desde esa presidencia se está dando garrotazos a los pueblos por distintas vías, porque la criminalización de los países a partir de una situación del tráfico de drogas tiene muchas aristas que se vinculan con el no reconocimiento y la violación del derecho internacional. En la misma lista donde ese gobierno desquiciado incorporó al cartel de los soles, que no existe, hay 25 informes de Naciones Unidas durante 25 años que dicen Venezuela no es ni productora, ni procesadora, ni tránsito, ni lavadora de dinero proveniente del narcotráfico. 25 informes de la ONU y otros tantos informes de la propia organización antidrogas de la DEA. Entonces, pareciera que algunas izquierdas no han visto esa realidad, por eso te lo pregunté, y me parece que tienes mucha claridad en el asunto, porque pareciera que no, eso es una cosa que ocurre allá con Venezuela, en el sur, con Venezuela y con Colombia, y no va a llegar a otros países de la región, pero estamos compartiendo, toda la zona, Trump dijo que el Golfo era el Golfo de América y no el Golfo de México, me explico, y está el Mar Caribe, y está la producción, la pesca, el tránsito de la economía. Una pregunta para cerrar. ¿Cuál es tu mensaje a la juventud de Venezuela que en este momento está haciendo entrenamiento, ¿verdad? No para llamar a una guerra, Venezuela es un país de paz, pero que está haciendo entrenamiento a las vistas de que estamos frente a una élite desesperada, ¿verdad? Y también una élite supremacista y con visos de desquiciada, que cualquier cosa puede ocurrir. ¿Qué le dice Sassi, que es una joven periodista, que es una joven del ejercicio político, que es una joven que cree en la democracia, que me imagino que tiene esperanza en el futuro del mundo? ¿Qué le dice a la juventud venezolana? Bueno, hay una cosa que se llama el espiral revolucionario ascendente, que siempre se teorizó como acción, represión, acción, que cada acto de represión solo iba a aumentar la acción, y ellos, sin quererlo y orgánicamente, están entendiendo, y es un pueblo cohesionado que hoy tiene un solo objetivo, que es proteger a la patria, y que precisamente hacer paz es proteger la paz ante los ataques que se infunden contra un pueblo, y sobre todo el mensaje de unidad, y que en el momento decisivo van a haber pueblos que se unan a la lucha y que
tal y como las brigadas internacionales protegiendo a España de caer en el fascismo, que precisamente porque se vio lo mismo, se pensó que España era un país aislado y sin embargo fue la puerta de entrada para el fascismo hacia todo el continente. Y hoy es Venezuela. Hoy Venezuela es el territorio que si se protege, nos protegemos todos. Y que si cae, y la gente, aunque no lo quiera aceptar, caeríamos todos. Y por eso no es una lucha ajena, y tal y como la lucha del pueblo palestino, es la lucha de la humanidad toda. ¿A la juventud mexicana? ¿En un minuto? A la juventud mexicana, que sepamos cómo seguir empujando a nuestro movimiento de transformación a la izquierda con los pueblos dignos y por encima del pragmatismo, más cerca del pueblo, cerca de América Latina y la patria grande, que cerca de las sillas de la burocracia. Si yo digo viva México, ¿tú dices? Viva Venezuela. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración ni expulsarlos encadenados. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. Bueno, este programa Sin Truco ni Maña está hecho de juventud y de mujeres. Ahora nos vamos para Honduras. Recibimos aquí con mucho cariño a Stephanie Bueso, secretaria ejecutiva del Instituto de Formación Política Ideológica del Partido Libre, feminista. Viene de ser dirigente estudiantil. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo van las elecciones en Honduras? Pues, por dicha, ahora mismo Honduras, ya que estamos hablando de mujeres, Honduras podría ser el primer país en el mundo, dentro de lo que son las repúblicas, convertirse el primer país donde se da que una mujer le pase el mando a otra mujer. El primero en todo el mundo. El primero en todo el mundo después de que se crearon las repúblicas. Y además del mismo partido. Y además del mismo partido, y que continuará con un proyecto de refundación de nuestra presidenta Xiomara Castro. Y lo podría hacer la abogada Rixi Moncada. Así es. Bueno, nuestro saludo a la presidenta Xiomara, a Rixi, a todo el pueblo de Honduras y al Partido Libre que anda desplegado en todo el territorio con este tema electoral, porque allá también se hacen elecciones. Después no digan que las elecciones no se trabajaron, que si fue fraude, que si se está montando un parapeto con el órgano electoral. Stephanie, ¿nos puede decir que las elecciones se hacen caminando, decimos en Venezuela, pateando calle? Claro, y no podrían decir que porque están montando toda esta idea de cómo siempre se trabaja con un fraude, ¿no? Uh-huh. Que los fraudes vienen de la derecha y no de la izquierda. Y a nosotros en la izquierda nos toca tener que decir que sí ganamos y comprobarlo, pero a la derecha nunca nadie le cuestiona si ganó o si hizo un fraude. Honduras vivió un fraude en 2 ocasiones, en el 2013 y en el 2017, y nosotros como pueblo en resistencia decíamos que había un fraude electoral, pero nadie nos escuchaba, nadie decía nada. Luego, en 2021, cuando la presidenta Xiomara Castro, pues no podían decir que no habíamos ganado cuando eran 18 puntos arriba sobre el Partido Nacional de ese entonces. Entonces sí, ganamos. Y ahora mismo el Consejo Nacional Electoral en Honduras está integrado por los 3 partidos mayoritarios. Entonces tenemos representantes de los 3 países, de los 3 partidos, no podrán decir que hay un fraude electoral por parte. Pero lo han dicho y lo van a decir. Pero lo han dicho y lo van a seguir diciendo. Hay una retórica en todo esto. Lo conocemos en Venezuela. Nosotros venimos de esas narrativas y de intentos violentos que vienen después de esa narrativa. Pero vamos al tema que nos ocupa. Estamos en México, estamos en el marco del seminario número 29 de Sociedad y Partidos Políticos del Partido del Trabajo de México. Felicitamos a su presidente, el profesor Alberto Anaya, que ha sido profesor de todos nosotros, de todas las izquierdas latinoamericanas, y que ya tiene 29 años haciendo este seminario, bueno, para que nos encontremos, para que reflexionemos sobre los grandes temas que se debaten en este mundo tan convulso del día de hoy. Y entre este debate nos vemos con que hay una sesión plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas
y de repente se para el presidente norteamericano y dice, entre otras cosas, vamos a usar todo el poderío militar para destruir a Venezuela, entre otras cosas. Para proteger a nuestros ciudadanos también designé múltiples carteles salvajes de la droga. Y lo han visto con sus ojos. Pongámoslo de esta manera. A la gente no le gusta recibir grandes cantidades de drogas en botes. Ya no hay muchos botes que viajen al mar y a Venezuela. Ya no hay muchos que quieran viajar rápidamente. Y virtualmente detuvimos las drogas que ingresan a nuestro país por mar. Los llamamos las drogas acuáticas. Matan cientos de miles de personas. También designé a múltiples carteles salvajes como organizaciones extranjeras terroristas, como por ejemplo las peores bandas que hemos visto en el mundo, MS-13 y el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es de Venezuela. Son los enemigos de toda la humanidad y por esta razón recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. Todos los terroristas que lleven veneno a los Estados Unidos de América sean advertidos. Los volaremos de la existencia, no tenemos opción, no podemos dejar que suceda, están destruyendo. Creo que perdimos 300,000 personas el año pasado por las drogas, 300,000, fentanilo y otras drogas. Cada bote que hundimos llevaba drogas que pues matar a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que suceda. ¿Qué opinión tiene Stephanie Bueso, de formación política ideológica del Partido Libre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué esa declaración tan brutal, tan abiertamente belicista, tan supremacista? ¿Por qué ocurre en este momento? ¿Qué efecto tiene eso para nosotros en los países latinoamericanos, centroamericanos y caribeños, y qué efecto tiene para las izquierdas específicamente? Claramente América Latina está teniendo un liderazgo, pues vemos en sus polos, y dentro de eso mencionar que hablamos de mujeres, y son mujeres hoy los que en día están empezando a gobernar y a tomar decisiones, y no solo ser presidentas, sino de estar en todos los poderes del Estado, y de ser ministras, diputadas, senadoras, concejalas, y todo eso. Y para la potencia y el imperio que ha sido Estados Unidos, ver que América Latina está creciendo y se está formando un nuevo orden mundial económico, pues creo que lo asusta, porque podría perder terreno, y no solo en lo económico, también un terreno ideológico. Y eso es lo que está generando como aquel miedo de perder el poder sobre y las demás. Que dijo también Trump, felicito al presidente Nayib Bukele por haber hecho esa maravilla de cárcel, ¿verdad? Y haber ese campo de concentración, y haber recibido allí a quienes él trata como delincuentes, pero que son migrantes. ¿Cuál es la población migrante de Honduras? ¿Es muy grande como otros países? Claro que sí. Honduras tiene, de hecho, le llamamos el departamento 19, porque Honduras está constituido por 18 departamentos alrededor de la República. Y nuestra mayor diáspora está en Estados Unidos, y son 1.2 millones de hondureños y hondureñas que emigraron desde 1980 o desde mucho antes, pero que hoy en día han formado sus familias, tienen 30, 40 años, muchos que ya ni siquiera sus hijos y nietos son hondureños y hondureñas por nacimiento, sino por derecho. Y es un gran golpe para nosotros y nosotras, pues Honduras acaba de ser cancelado el TPS, que es el estatus temporal, y que muchos no pudieron pues renovar por el mismo miedo a perder ese estatus, y que fue castigado Honduras por ese tema. Claramente también no es un castigo, sino que emiten un comunicado donde dicen que Honduras está teniendo mejor calidad de vida, donde hay un crecimiento económico, y que también... Es verdad, ¿no? Sí, claro. O sea, no podemos negar que está pasando todo esto. Uh-huh. Y porque hay una reducción de la desigualdad, que se habla del 6%, que no lo podemos medir en cantidad, pero que se mide. Y ustedes cuando visitan Honduras ven la diferencia que hay. Entonces, por ahí viene la pérdida del TPS, pero que claro, nos golpea y les preocupa, porque no podemos negar todo el trabajo que hacen las y los hondureños y sostienen al país con las remesas que recibimos nosotros. O sea, que es un castigo económico de alguna manera. De alguna manera.
Porque los aranceles, si bien es cierto, no hemos sido castigados, que tenemos una buena relación, porque la presidenta Xiomara ha logrado pues avanzar y trabajar con ellos, porque no estamos peleados, porque lo que la derecha dice en nuestro país es que nos vamos a pelear, porque hay un gran miedo de pelearnos, pero no. Que se van a pelear con Estados Unidos. Con Estados Unidos, porque sí que es bien claro dentro del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro siempre estuvo que íbamos a tener una diplomacia de puertas abiertas con todos y todas los países hermanos y amigos que somos. Claro, pero eso funcionará con un Donald Trump que dice que las Naciones Unidas no sirve, que felicita a Nayib Bukele por haber metido migrantes latinos, ¿verdad?, en campos de concentración, que dice, que amenaza directamente a Venezuela. O sea, no es que nosotros vayamos a pelear, estoy hablando de nosotros los latinoamericanos, pues los centroamericanos, caribeños, no es que vayamos a pelear con él, es que ya comenzó él a pelear con nosotros. En el momento en que dice son monstruos los migrantes, son delincuentes, porque hablan de Venezuela y del Tren de Aragua, pero te pregunto yo, en Honduras, los migrantes hondureños también entran dentro de esa categoría norteamericana de ser lumpen, de ser gente que no aporta, sino que es delincuente. Y que no, claro que no, porque son los que sostienen esta economía. Sabemos que sí. Cuando hubo estas pequeñas protestas donde muchos dijeron no vamos a trabajar, Estados Unidos perdía mucho dinero. Y las empresas allá, todo lo que era la mano de obra latina, inmigrante, que no funcionaba, pues Estados Unidos estaba perdiendo. Pero además hablar de un Nayib Bukele que está o que fue reconocido por Donald Trump en la asamblea, pero que está ausente porque no ha ido. O sea, no hemos escuchado el discurso y también un tipo que no está presente dentro de lo multilateral, dentro de su política exterior, porque está encerrado en ese país. Porque es el mercenario de los otros. Pero ¿tú no crees que hay un doble rasero entonces en esa política migratoria? Claro. Que hay mucho de narrativa y de terror, de narrativa del terror, pero que en el fondo la realidad no es tan así como la pintan. Es decir, no quiere decir que el gobierno norteamericano quiera salir de la mayoría de los migrantes que tienen el territorio. ¿Cómo podemos explicar eso de manera más sencilla para el pueblo venezolano que no lo conoce tan directamente como en Honduras? Ok, en Honduras, si bien es cierto, estamos trabajando con este tema de crear, porque estamos trayendo nuevamente a nuestros migrantes que tuvieron que salir de Honduras por alguna otra razón y que tienen ahora un país que pueden regresar. Pero claramente está que si dejamos solo a este país, pues se va a caer también. Y no solo van a sufrir ellos, vamos a sufrir todo el resto de América, porque tampoco ya dejamos de dividir Norteamérica como solo eso y América Latina. Creo que deberíamos de empezar a unirla, porque también tenemos mucha población latina dentro de todos esos países de América del Norte. ¿Cuál es la posición del Partido Libre, porque ya se nos está terminando el tiempo, con relación a la amenaza específica contra Venezuela, que no es solamente contra Venezuela, es también contra Colombia, ¿verdad? Contra todos los países de América Latina? O sea, es una preocupación para el Partido Libre que pudiera pasar algo, porque no me imagino yo tener 3 destructores en aguas territoriales, en la bahía del Golfo de Fonseca, en Honduras. O sea, estaríamos asustados. Y tener una eminente advertencia de que pueden destruirnos nuestro país y que le puede pasar a cualquier país en el mundo, no solo a Venezuela, sino que al nuestro. Y hay una eterna solidaridad por parte del comandante José Manuel Zelaya, o mejor conocido como Mel Zelaya, sobre el territorio de Venezuela, sobre el país y hermano de Bolívar. Yo creo que es importante, Steffi, que lo veamos como un asunto de interés y de acción, además inmediata, de los países de la región. Porque si bien la amenaza es directamente contra Venezuela, en este momento, ya el presidente Petro reaccionó, porque sabe que es contra Venezuela y contra Colombia, y sabemos, los partidos de izquierda, que es simplemente la entrada, ¿verdad?, la cabeza de playa para después desestabilizar a toda la región. La migración es para desestabilizar. Los aranceles son para desestabilizar a gobiernos, a proyectos, a economías y a pueblos, ¿verdad? El tema de los carteles de la droga también son amenazas directas, aunque todos estamos de acuerdo en que es un flagelo social que debemos trabajar y combatir,
pero si lo queremos combatir tenemos que empezar allá en el norte, que es donde está el principal centro de consumo de drogas del mundo. Pero sí creo que debe ser una visión general. ¿Qué piensas tú? Claro, porque como lo decía anteriormente, no solo van por Venezuela, van por toda América Latina. Porque toda América Latina todavía tiene su territorio, sus recursos naturales, ustedes tienen el petróleo y nosotros tenemos playas hermosas. Y una estratégica es Honduras, por ejemplo, está ubicado en el centro de América y del mundo. Y es estratégico para la geopolítica en el mundo. Yeah. Entonces, eso afectaría a todos. O sea, no solo es un país, es toda la región que se ve afectada y amenazada. ¿Libre va a ganar las elecciones? Claro que sí. Tendremos presidenta de mujer. ¿Por qué tiene esa certeza? Porque hemos refundado y hemos trabajado para esto. O sea, el crecimiento, la reducción de 1.8 millones de pobres, que la presidenta Xiomara Castro lo hizo, que reconstruyó las escuelas, está construyendo 8 hospitales, que Honduras tenía casi 60 años de no tener hospitales construidos por los fondos públicos. La presidenta Xiomara Castro lo hizo, porque cuando gobiernan las mujeres o cuando dirigen las mujeres, todo ajusta. Bueno, así que vamos a esperar. La primera vez en el mundo que una mujer le entrega, una mujer presidenta, le entrega a otra mujer y además son las dos del mismo partido político. En una expresión netamente hondureña, ¿cómo dirías eso? Como hizo nuestra presidenta, prohibido olvidar que somos resistencia y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias, Stephanie. Mucho gusto. Gracias. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante, con nombre propio por una década en el Congreso de la República siendo senador, y me quisieron matar muchas veces por ello, y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara, y ahora quieren que no continúe un nuevo gobierno progresista, y por eso me desertifican casi que personalmente y calumnian a Colombia. En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína de toda la historia del mundo y lo hizo este gobierno y me desertifican. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí, en este mismo sitio. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil ni asesinamos ningún joven. Los años donde probé que es más eficaz sustituir voluntariamente con los cultivos de hoja de coca que erradicarla forzadamente con glifosato y fuerza sobre los campesinos pobres de Colombia. ¿Qué te parece, Yosneisy? Bueno, primero... ¿Tú creías que a esta edad tú ibas a escuchar esos discursos? Creo que estos señores están viviendo en otro mundo, que no es el hoy. Y ese afán de tratar de construir a un otro diferente a lo que ellos son o a lo que pudiera ser la sociedad de esos países, es un intento desesperado justamente por construir narrativas y excusas que le permitan actuar con impunidad, que les permitan seguir atropellando, que les permitan seguir invalidando, que les permitan seguir violentando las libertades. Bueno, ahí está Milei, que su bandera es, según él, defender las libertades, pero lo que hace es vulnerarlas cada día más. Vemos
cómo está viviendo el pueblo de Argentina, vemos que no hay ningún tipo de libertades, empezando por la libertad de expresarte, y que eso lo está sintiendo el pueblo, y por eso vimos el resultado que se obtuvieron en las elecciones regionales en Buenos Aires. Es una muestra y es también el pueblo diciéndole, bueno, acá estamos y vamos a seguir de pie y vamos a luchar para enmendar ese camino. Claro, juventud es sinónimo de futuro, de esperanza, de alegría, de sueños, ¿verdad? ¿Qué te dicen a ti, tú que tienes relaciones con juventudes de todo el mundo, ¿no? Hoy te vi conversando con juventudes de Rusia, te vi conversando a la juventud de Argentina, me imagino que la conoces, la misma de México. ¿Qué se discute entre ustedes sobre esos temas que son todo lo contrario? O sea, es algo que te lleva directamente a un escenario, o a un escenario no te lleva directamente a una cultura de la muerte. Sí, creo que las juventudes, y sobre todo las juventudes que militamos en proyectos de izquierdas, en proyectos progresistas, en proyectos populares, se sienten profundamente preocupadas, ¿no?, por ese interés y por ese empeño de llevar a los jóvenes a un lado más conservador, volver a instaurar, como en esa época horrorosa del fascismo, del nazismo, instaurar y normalizar el odio como práctica cotidiana. Eso las juventudes de toda América Latina y del mundo, que como dije antes, militamos en procesos que buscan construir un mundo más justo, un mundo y una humanidad más humana, como decía Ali Primera, le preocupa enormemente que las grandes corporaciones, que estos señores que son los amos de lo que se ha denominado el tecnofeudalismo, están afilando toda su maquinaria, todos sus recursos a inocular el odio de manera sistemática en las nuevas generaciones. Que nos deje de preocupar el otro, que dejemos de sentir empatía por lo que vive o por lo que sufre o por lo que le alegra al otro o a la otra. Es, creo que una de las más grandes batallas que debe dar nuestra generación. Es la batalla contra el odio, es la batalla por defender la vida, es la batalla por defender también los avances que hemos logrado como sociedad en estas últimas décadas. Y ahí entramos en un terreno que se planteó hoy en el seminario del Partido del Trabajo de México, ¿no?, que tiene que ver con el tema de las narrativas y el dominio supremacista que hay en la comunicación digital, en las redes sociales, pero también en otro tipo, en la inteligencia artificial, etcétera. ¿Hasta qué punto tú crees que la juventud actual se pueda defender, que tenga herramientas de defensa frente a esa tecnología que para nosotros, los de mi generación, es una innovación? Pero ustedes nacieron dentro de esa tecnología. Te pregunto, se habla de viralización de contenidos, ¿verdad? Contenidos buenos y contenidos malos. ¿Tiene la generación de oro, como la llamaba Chávez, no, ustedes son la generación joven, tiene la generación joven antídotos, vacunas frente a esa realidad que se pretende imponer? Bueno, creo que lo primero es estar consciente que porque algo sea viral no quiere decir que sea verdad, que porque algo se ha reenviado o se ha compartido miles y hasta millones de veces no quiere decir que sea verdad. Creo que el antídoto es seguir fortaleciendo el pensamiento crítico, que la juventud no se quede con lo primero que ve, sino que trate de buscar otras fuentes, de sopesar, de comparar, de hacer un análisis de lo que se está viendo, de lo que se está leyendo, y de tener también mucho cuidado con lo que se comparte y lo que se deja de compartir. Creo que la batalla por las ideas y la batalla por la verdad es una batalla de todos los días, pero que requiere de la juventud también un entrenamiento de todos los días. Seguir leyendo, seguir formándonos, para poder construir ese pensamiento crítico. Bueno, en el caso del entrenamiento, en el caso de ustedes, es un entrenamiento en todo nivel. Te quiero preguntar, acabas de cumplir el curso de entrenamiento... De método táctico de resistencia revolucionaria. Método táctico de resistencia revolucionaria. Ya estás graduada, ¿eres una qué?
Somos comandos. Eres comando. Fue un entrenamiento fuerte, ¿no? Pero te hago 2 preguntas. Para ti, como mujer joven, ¿ese entrenamiento implica temor, implica, no sé, alguna expectativa distinta a la que tenías? ¿Qué te deja el entrenamiento y qué piensas tú de tener en este momento como juventud que asumir también esa parte del entrenamiento para la defensa de las ideas en las que crees? Sí, no, el entrenamiento primero también nos llena como de cierto orgullo, porque de niños, de adolescentes, vimos a nuestra familia, a nuestros tíos, a nuestras madres, a nuestras tías, formar parte de la milicia bolivariana. Y en 2019, durante el intento de ingresar a través del estado Táchira en la batalla de los Puentes, vimos también cómo los milicianos, las milicianas, venezolanos de todas las edades, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, defendían hasta con piedras, la soberanía y la dignidad del suelo patrio. Entonces este entrenamiento nos hace tomar más conciencia y más compromiso de la corresponsabilidad que tenemos como venezolanos y venezolanas, y que también es un deber que está ahí enmarcado en la Constitución, la corresponsabilidad de la defensa de la patria. No nos llena de temor, nos llena de más voluntad de trabajo, nos llena de ese poder valorar lo que tenemos y lo que no queremos perder y no estamos dispuestos a perder. Y además que nos ayudó a seguir consolidando esa unidad que existe dentro de esta generación, de la generación joven. Fuimos 302 compañeros al curso y nos graduamos 302 compañeros y compañeras. Y pasaron cosas. Sí, pasaron muchas cosas. Cuéntanos un poquito, ¿qué de esa vivencia? ¿Alguna vivencia que te haya hecho pensar en que tu compañero de al lado es tu hermano o tu hermana y que te cambió? Cuéntame alguna vivencia que te haya cambiado, que tú sientas que la Yosneisi que entró y la que salió tienen una diferencia. Bueno, lo primero es ese consejo siempre del secretario general de nuestro partido, el capitán Diosdado, que él desde el día 1 nos decía, son un equipo, si entran 10 a la cancha, a la prueba, tienen que salir esos 10. Y justamente, ejemplo, en mi pelotón, mi binomia, una compañera del estado Apure, es asmática. Y pasamos pruebas de agentes químicos y era pruebas de valor para aprender a mantener la calma en momentos de estrés. Y ahí yo agarrada con ella de la mano, aguantando dentro de la carpa la prueba con gases lacrimógenos, y ver también la resistencia de ella de aguantar, de ese autocontrol, de salir cuando ya nos dicen que podemos salir de la carpa, salir en calma y no corriendo como huyendo de algo. También nos enseña que nosotros no sabemos y no conocemos todavía los límites de nuestro cuerpo y que siempre se puede dar más. Y lo otro que para nosotros es un poco gracioso eran las llegadas del capitán en la madrugada, porque siempre hay que estar listo para cualquier cosa que suceda, y era 1 de la mañana despertarnos y salir en menos de 10 minutos y podíamos caminar. A formarse. A formar y a caminar 10 kilómetros en plena madrugada y al día siguiente muy temprano estar despiertos. Y también otra enseñanza o otro recuerdo bonito que nos llevamos todos del campamento es justamente haber vivido de cerca, porque siempre lo vemos con los dirigentes del partido y la Fuerza Armada, los gobernadores y los compañeros de la SODI, de las redes en los estados, pero esta vez nos tocó a nosotros tener a un capitán comandando el pelotón, capitanes jóvenes de nuestra edad, y entonces construir también nosotros desde lo personal esa unión cívico-militar que ahora ellos siempre han sido nuestros camaradas, pero ahora
esos camaradas tienen rostro, tienen voz, tenemos ese contacto directo, también fue algo muy bonito, que de la generación joven, tanto uniformada en la Fuerza Armada como la que está en las calles haciendo política, se haya generado ese lazo de amistad. Bueno, terminó el programa, pero dile a la juventud, ¿cómo ve Yosneisy Paredes el futuro de Venezuela y el futuro de la América, de la patria grande? Yo veo el futuro de Venezuela y de toda nuestra América brillante, lleno de prosperidad común y sobre todo lleno de esa unión latinoamericana por la que tanto abogaba nuestro libertador Simón Bolívar. Este es el tiempo de la unión de toda nuestra América y el Caribe. Bueno, muchísimas gracias a Yosneisy Paredes de Guárico, Guárico, Guárico con la cola. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la Ciudad de México. Ya termina hoy termina el seminario de partidos políticos por una nueva sociedad que convoca cada año el Partido del Trabajo, que nos une a todas las izquierdas, y algunos de los temas que estuvimos tratando el día de hoy están siendo debatidos y van a tener sus conclusiones. Vamos a estar pendientes. Nosotros nos despedimos desde aquí, pero siempre amando profundamente a nuestra Venezuela bolivariana. Nos dicen aquí, a cada paso, que sigamos adelante, que somos referencia, que somos avance, que somos ejemplo para otros pueblos del mundo, que como el de nosotros dice que sí es posible una humanidad más humana y que vamos a avanzar en ese sentido. Nos vamos con las palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil. Venezuela no quiere guerra, Venezuela quiere paz, y allí están sus palabras. Hemos tenido una importante reunión acá al Consejo Político del ALBA, donde han estado los cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Hemos visto una unidad del bloque, una unidad monolítica ante la CELAC, ante las Naciones Unidas. Esta organización, esta alianza, ha alzado su voz. Y la hemos visto en todos los discursos, en los aportes que han hecho cada uno de los cancilleres y el propio primer ministro Raúl González, donde, quedó claro, es una posición unánime. No queremos guerra, queremos paz, y no cualquier paz. Queremos una paz que no es solo la ausencia del conflicto armado, sino queremos la paz con justicia social. El ALBA da un paso al frente, el ALBA en vanguardia a la construcción de la paz y la justicia social, y es lo que hemos visto el día de hoy. Así que muy contento en el marco de esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tantas críticas se le ha dado a cómo el multilateralismo no ha podido resolver los grandes problemas de la humanidad. El ALBA hace su aporte, da su paso y demuestra que es una creación realmente revolucionaria, una creación importante, y que es nuestra región la que realmente va a la vanguardia de estos procesos de transformación.